Pero creo, y me quiero adelantar un poquito, Carolina, creo que finalmente lo que pasa con esta circunstancia es que la Unión Soviética precisamente evidencia lo que está pasando en Chile y Sí, a modo de protesta dicen no vamos a Chile a jugar el partido. Chile lo único que hace es que llega al campo, el árbitro, digamos, dentro de la dinámica y las reglas de juego, pita, ellos juegan, van hasta la cancha, hacen un gol, se termina el partido y creo que había un equipo que ya estaba listo para entrar al terreno y hacer como el o sea, espectáculo. volvemos de nuevo a la idea fútbol y manejo político, que me parece que, o regímenes y deporte más generalizado. Ajá. La dictadura igual quería tomar este momento de la URSS contra Chile para volver a una especie como de nueva normalidad, digamos. Entonces no se iba a perder la oportunidad. Entonces, por supuesto que la URSS en un minuto dijo, nosotros no vamos, eso es un centro de tortura, todo el mundo lo sabe, y no deciden ir. Pero de todas maneras, igual el gobierno ya había gestionado cosas. Entonces trajeron al equipo del Santos de Santos de Brasil. Brasil. Entonces, claro, hacen este partido por Bocover, que es que meten el gol, no hay nadie, ganan, y después juegan con el Santos y pierden 5-0, porque yo creo que entre que nadie se preparó, nadie tenía cabeza y el Santo del Santo, digamos. Y Entonces, eso Carolina, es lo que... y yo no recuerdo qué jugador es porque la memoria me traiciona en este instante, pero hay un jugador que estuvo en ese partido precisamente, un defensor central de la selección chilena, que días antes había estado en el estadio como estaba bajo precisamente estaba, digamos, es que no le puedo llamar eso encarcelado, estuvo allá guardado Campo de en el concentración, Estadio creo que se Nacional, llama. en el campo, sí, no, de esa manera, estuvo en ese campo de concentración que fue el Estadio Nacional, Sí. preso, literalmente estuvo preso ahí, y a las 2 semanas, al mes, está jugando. Y decía uno de sus compañeros que era increíble, que él no podía entender cómo su compañero que unos días, semanas atrás, había estado preso, privado de todas las libertades, al mes estuviera jugando tranquilamente en el Estadio Nacional, y lo valoran por lo que fue el jugador en sí, con ese acto. Mira, eh, mira, en términos como, bueno, nosotros ya hablamos de que son 2 meses, de que son casi 40.000 personas que fueron prisioneras políticas, ¿te fijáis? Y en términos del deporte propiamente tal, ahí te voy a hacer un alcance porque efectivamente sí hubo un jugador que se llama Hugo Lepe, que Hugo fue Lepe, sí, futbolista y así fue ex es. seleccionado, era defensa. Sí, Hugo Eh, Lepe, sí. la información que yo tengo, porque siempre como que Internet da mucha información, la información que yo tengo, que la recogí, digamos, de algunos documentales que vi, después les voy a recomendar un par de documentales, es que Hugo Lepe fue tomado prisionero y que después Hugo Lepe apareció como público. Y Chamaco Valdés fue el que lo avisó, porque cuando Hugo Lepe está preso, yo aquí tengo que dar una nota al pie y yo tengo que decir que si hay una persona que tiene que estar en nuestros corazones, dentro del fútbol, dentro de la conciencia social, dentro del ideal de deportista, creo que es Chamaco Valdés. Chamaco Valdés es un tipo que al mes, no, al mes me parece, de un mes del golpe de Estado, él cuando Chile se iba cuando Chile se iba, digamos, me parece que a un amistoso, o si no, Sí. seguía como con las eliminatorias, pasó a la cárcel pública. Estamos hablando que es contexto dictatorial. Evidentemente, él pasa a la cárcel pública porque sabe qué tipo de persona está llegando a la cárcel pública, que son evidentemente los primeros perseguidos políticos, ¿te fijáis? Y él, con Sí. sus propios ojos, va a ver a la gente y ocupando su nombre, porque él era sumamente querido, igual que Caselli, digamos, él va a ver a la gente presa, ¿te fijáis? Entonces estamos hablando de un hombre con una postura pro derechos humanos, con una forma de mirar el mundo social que ahora está apareciendo, que para mí es muy satisfactorio ver el discurso de las chiquillas del fútbol. Creo que ahí Perfecto. hay una herencia de Chamaco Valdés muy profunda que un poco se saltó algunas generaciones de hombres, pero cayó de redondito en el discurso de las chicas. Y que no es muy casual en los futbolistas, o al menos en los deportistas. Es decir, hoy día los deportistas también juegan por este tema de la mercadotecnia y la publicidad a ser políticamente correctos. Y muchas veces se callan o no expresan lo que piensan y sienten,
precisamente por el miedo a perder el patrocinio, por el miedo a que su opinión sea tergiversada por otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante destacar eso que tú dices frente a esos jugadores de fútbol. Ojo que también traté de vincular un poco esto con el deporte. También dentro del Estadio Nacional, también tomaron preso, por ejemplo, a Gato Gamboa, que era un periodista y que también ejerció de periodista deportivo. Que sí, es un, que había estado previo a todo el tema de llevar a las personas al estadio, había estado en el estadio narrando. Creo que cubría en el estadio. Seguro. Lo que yo sé que él trabajó como periodista deportivo, además de ser periodista político. Él era un periodista de fuste, digamos. El Gato Gamboa tú lo ponías ahí en cualquier lado y caía de pie, como un buen gato, digamos. Porque además tenía una pinta media gatuna él. Pero mucha gente, porque dentro del Estadio Nacional habían como habían unas actividades, igual había un tipo como de, ¿cómo se puede decir?, de horario, ¿te fijas? Y habían situaciones muy fregadas, entonces había un momento, fregadas complicadas, había un momento, por ejemplo, en que los militares hablaban por alto parlante y le decían a una persona, Juan Pérez, acérquese al círculo negro, que se le llaman así, al círculo negro, que era un círculo que pusieron de amarillo con negro, y se supone que la persona que se acercaba ahí después tenía que ir al velódromo, que está dentro del Estadio Nacional, y era sometida a bestiales torturas. O sea, literal, bestiales torturas. Es verdad, porque creo que lo que decían las personas es que cuando te llamaban al círculo negro, sabías que ibas a ser torturado. O sea, indiscutiblemente ese era tu destino del día. Al principio no se entendía, pero ya cuando se entendió era eso, ¿te fijáis? Y el Gato Gamboa se sacó un premiado del horror en donde lo mandaron 7 veces al círculo negro. O sea, nosotros sabemos que ese hombre tuvo 7 sesiones de tortura, digamos, así, suave, o sea, eso, ¿te fijáis? Y él era un hombre que vivía del deporte, de las noticias, y pasó por ahí. Y otro personaje que también pasó por ahí, que está ligado al deporte de alguna manera, es Vladimiro Mimisa, que era relator de fútbol, y también hace poco tiempo atrás fue alcalde de Punta Arenas. Y él también, o sea, vivió un periodo ahí. De hecho, Vladimir igual cuenta que más de alguna vez vio al Gato Gamboa, o sea, alguna vez de las 7 veces que le tocó, vio, digamos, al Gato Gamboa yendo hacia el velódromo, que era sinónimo de muerte prácticamente, digamos. Entonces, de alguna manera, claro, hay gente que llegó a esos lugares que era del palo, literalmente, como Lepe, como El Gato, como Vladimiro Mimisa. Y bueno, finalmente, lo que te quería comentar, ya un poco para cerrar, es que el Estadio Nacional, el 2008, se produce, para que vamos a volver a tiempos más felices. Sí. Muere uno de los periodistas deportivos más recordados de nuestro país, que es Julio Martínez Pradenas. Julito Martínez, uno siempre lo tenía en su retina, trabajó en Canal 13, digamos, pero él era un tipo que trabajó en la radio, en la televisión, y él tiene una anécdota que es justamente para el 62, que me parece que está Chile con Checoslovaquia, bueno, pero ocurre una situación en donde nos cobran en contra, ¿no? Y después sale el gol. Entonces Julito, justicia divina, justicia divina. El propio Leniel va a servir la falta, suena el silbato, viene el disparo violentamente. ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina, amables oyentes. Era penal esa falta fue 1 metro adentro del área. Era penal, sirvió Leonel Sánchez el tiro libre y clavó la pelota en la red. Un gol impresionante. Chile 1, Unión Soviética 0. Ese es el grito, justicia divina, porque Chile había jugado mucho mejor y no salía el gol y finalmente el gol sale y justicia divina, ¿no? Y Julito Martínez muere lamentablemente en el 2008 y fíjate que en un acto muy bonito deciden ponerle al Estadio Nacional, nuestro Estadio Nacional no se llama Estadio Nacional Julio Martínez Pradenas, digamos. Y en es una muy buena historia. Sí, es muy bonito. O sea, yo después si querés te mando porque está en YouTube alguno de los, porque Julio Martínez
comentaba fútbol en el 62 y también relataba partidos de fútbol, cuando era más joven, porque él murió mayorcito, digamos, como de 90, una cosa así. Y la verdad que era muy bueno. Y sabes que como es tan épico nuestro tercer puesto, y jamás inigualado todavía, que eso igual está como recopilado. Entonces están los partidos en audio, ¿te fijáis? Entonces uno podría escuchar a Julio Martínez, sí, digamos, se puede escuchar ahora, están digitalizados y todo, de libre acceso, entre comillas. Y claro, en algún minuto te va a salir la grabación del Justicia Divina y todo eso. Bueno, y lo más importante me parece a mí, porque ahora viene el momento de qué hacemos con esto, ¿no? O sea, el Estadio Nacional es un baluarte de la arquitectura, es un baluarte de la historia arquitectónica de Chile, es un lugar con tanta historia. De hecho, en la actualidad también el Estadio Nacional, bueno, sirve para deporte, sirve para conciertos y se vota. Yo, por ejemplo, voto en el Estadio Nacional. Voto en la mesa 105M, ¿te fijáis? O sea, es curioso cómo el Estadio Nacional, lo que representó en un momento, que fue lo más bajo de la dictadura, lo que conllevó hoy cómo se plantea también como un escenario de democracia. Esa democracia que pelearon tanto tiempo en Chile, y voy a pegar un saltico en el tiempo, Carolina, porque también hay unos temas alternos. No solamente es lo que pasó recientemente en Chile con el apruebo, sino es en el 88, si no estoy mal, tú me corregirás, cuando llega el famoso plebiscito del sí y del no, que es básicamente una circunstancia donde Pinochet, yo no sé si presionado por la comunidad internacional, lo que hace es preguntarle al pueblo chileno si quieren continuar con el modelo que se venía trabajando o si se quiere dar el paso a la democracia. Hay una película famosísima, no sé qué tan apegada esté a la realidad, pero la interpreta Gael García Bernal, que habla precisamente de todo el proceso de lo que fue esa famosa votación del no. Y me gustaría que lo ligáramos un poquito lo hablábamos en charlas conversatorios, con el Cobreloa de los 80 y qué estaba pasando en el fútbol por allá en Chile. Mira, a ver, hagámonos un poco cargo de mira, la película del no, a ver, no está mal hecha, tengo que decirlo. O sea, tú enganchaste, y en fin, yo creo que tú enganchaste y te emocionaste, qué sé yo. Pero hay un problema histórico me parece a mí, de visión. Sí. Porque la película plantea que la gente votó por el no porque hubo una gran campaña publicitaria. Y ahí y al plantear esa tesis, ¿te fijáis? Como punto narrativo, se echa al bolsillo todo un periodo de protesta social que parte justamente en el año que yo nací, que fue el año 83, porque yo te tengo que recordar un poco, tengo que hacer un poco este curso porque si no, no se entiende mucho. Sí, claro. Chile cambió de golpe, literalmente. O sea, el 10 de septiembre era un país que, bueno, estaba en una tremenda crisis, USA mediante, en fin, todo lo que podemos saber, pero era un país en crisis que se pensaba de una forma, se estructuraba de una forma, se vivía de una forma, ¿no? Y el golpe reorganiza todo eso, ¿no? Y o sea, lo que hablaba mucha gente, que bueno, se mató gente, pero hay una buena economía, digamos, este mito de que terrible que la gente que mataron, pero en realidad la economía estaba fantástica. Eso con el propósito de justificar. O sea, si uno justifica la muerte porque hay buena economía, bueno, o sea, no sé, es como, no sé, ¿cachai? Así como los gringos justificando la buena economía de la época que tenían esclavos, ¿me entendés? O sea, no se puede. Es algo así, el asunto es que internamente, o sea, ¿qué nos pasó a nosotros? A nosotros nos cambiaron el modelo económico de un modelo medianamente social con algo de mercado a un modelo de neoliberalista duro, total. Y eso provocó igualmente crisis económicas. Una crisis a finales de los 70 y una segunda crisis en los 80. Nosotros en los 17 años de dictadura tuvimos al menos 2 crisis económicas, pero severísimas. Severísimas, Harold. Severísimas. O sea, 2 coronavirus, digamos, ¿cachai? En un periodo, en un lapsus de una década. Muy corto. No, menos de una década. Como 6 años. Una cosa durísima.
Entonces ya para el año 83, en 10 años de dictadura, la gente tenía literalmente hambre, ¿te fijáis? Ollas comunes, y se levantó una protesta social porque la gente literalmente tenía hambre, ¿te fijáis? No había, un pueblo con hambre no entiende, no respeta nada. modelo político alguno. Y se levanta esta situación de lucha y en los mismos lugares, o sea, las poblaciones, en fin, todo, ¿te fijáis? En paralelo, bueno, el 80 se hace un plebiscito absolutamente cuestionable, en donde, por ejemplo, los militares podían votar 7 veces, no sé, podían votar más de 2 veces, por ejemplo. Y gana el plebiscito esta constitución que ahora se está acabando, digamos. Y también, claro, se ocupan los centros de votación y todo. Y bueno, hay una crisis y esto va increciendo. Y claro, la cosa publicitaria va al final, ¿te fijáis? Pero, digamos, la nota al pie de página que quiero hacer es que no es lo inicial. Digamos que es un elemento. O sea, sí. la película tiene una visión y plantea una visión de ese Chile, del no del Chile a partir de un tema publicitario, pero evidentemente lo que tú dices, en el fondo lo que había era una circunstancia donde el pueblo chileno primero ya no aguantaba el tema económico y además yo creo que ya el modelo político tampoco era el que deseaban, es decir, una dictadura, o sea, es una cosa impresionante. Puedo decir, ahora, hay cosas dentro que eran reales, por ejemplo, que salían muchas personas en bicicleta con las cintas, digamos, porque había miedo de que no llegaran, en fin. Igual era otra época, la tele era absolutamente central, ¿te fijáis? Entonces, claro, en el fondo lo que quiero relevar es que igual que ahora, porque yo creo que igual van a querer hacer una retórica de que se ganó este plebiscito, digamos, con un lápiz y un papel. Y no, este plebiscito se antecedió a una revuelta social, ¿te fijáis? O sea... Sí, es fuertísimo y admirable, además. Claro, pero en el fondo siempre se quiere cooptar a los movimientos sociales, ¿cachai? O sea, siempre hay esta cosa de que se quiere, siempre, yo espero que ahora no, porque ahora habemos mucho más testigos, hay muchas grabaciones que no hace la oficialidad, sino que personas de a pie, que se dieron cuenta en el fondo. Bueno, esto también pasó antes y pasó, digamos, en ese momento. Mira, lo que yo te puedo decir del fútbol, he pensado harto el tema del fútbol de los 80, porque, y voy a citar a Vladimiro Mimisa. Vladimiro Mimisa dice que el fútbol fue muy connivente con la dictadura. Quizá de ahí el tema de Cobreloa de los 80, que era un lujazo, porque en el fondo, de alguna manera, yo no digo que, o sea, de alguna manera hay ahí un lazo, te fijas, y además que Cobreloa estaba cerca de Codelco, digamos, y en ese tiempo igual Codelco era el sueldo de Chile, y me parece que el fútbol de los 80 en Chile tenía esta dualidad bien complicada, que era como que, bueno, había un fútbol interno, había un fútbol interno que se desarrollaba, digamos, pero que externamente no, o sea, el equipo chileno no cuajaba, ¿te fijáis? Y yo creo que eso es multifactorial, pero también creo que quizá en el Cono Sur, o quizá en Latinoamérica, o quizá en todo el mundo, digamos, como que siento que, esta es mi percepción, esta es una teoría muy mía, digamos, yo igual creo que, sobre todo para el tema de las selecciones, porque siempre los jugadores de los 80 cuentan unas historias bien horrendas de el poco fair play que se le tenía a ellos, cuando iban a Paraguay, cuando iban a Colombia, cuando iban a Uruguay, cuando iban, ¿te fijáis? Siempre cuentan este tema de que, pucha, de que siempre venían y no los dejaban dormir y no sé qué cosa, pero yo pienso que también había de alguna manera un movimiento de rechazo por la situación de Chile, ¿te fijáis? Por lo que estaba pasando. Claro, en el fondo y lo que tenían más cerca eran los jugadores de la selección chilena, era lo más representativo, y era enviarles un mensaje. Claro, un poco como le podría pasar, no sé, quizá a los pobres seleccionados de Venezuela. Imagínate a los venezolanos yendo a jugar a Estados Unidos. No, sí, que los van a... No, y hoy día se está viviendo. Esa circunstancia ya se está viviendo. Entonces, claro, en el fondo yo creo que también ese tema era como
que por último me imagino así como a un argentino, oye, pero alguien que diga así como, pero esto es muy poco fair play, oye, pero es que tienen una dictadura, chao, que nosotros no cooperemos en que esto tenga una cortina de humo, ¿te fijáis?